bienvenidos amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Es muy grato en este momento presentar a nuestro pastor Hugo Bajardo Vicedo, que él es departamental de Escuela Sabática, Ministerio Personal, ¿verdad? Y Misión Global, allí en la Misión, me parece, pastor, que es donde están ustedes. Misión Central de Chile. Físicamente. Con sede en Talca. En Talca, una linda ciudad, la conozco, muchas veces la visité por mi actividad. Tienen un lindo edificio administrativo y también lindas iglesias, ¿verdad? Y Bien, están gracias. ministrando ustedes con la palabra por medio de los links de Zoom, me parece, ¿no es cierto? Sí, nosotros transmitimos la escuela sabática por el canal oficial de la misión, tanto en YouTube como en Facebook. Transmitimos muchas veces la lección de escuela sabática como repaso general de la semana. Así que ustedes, si son de ese sector o donde sea, porque la internet llega a todas partes, pueden buscar algún link para estudiar la lección. Bueno, esta semana hemos estado conversando acerca de ministrar como Jesús, no como nosotros, sino como Jesús. Y el tema y el texto central está allí en Mateo capítulo 9, 36, que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Me interesa la palabra compasión, pastor, tiene un significado muy especial, porque yo puedo mirar a las personas y a lo mejor, y cuidándonos, ¿no es cierto?, que no nos entiendan mal, puedo tener recelo, puedo tener distancia, puedo tener un prejuicio, pero Jesús no miró así a las multitudes, tuvo compasión. ¿Qué le parece esa actitud de Jesús para ministrar? Una actitud para mí noble, una actitud de el compadecerse de nosotros, significa que Jesús percibía y llegó a comprender la necesidad inherente al ser humano de poder salir adelante frente a todas las adversidades que le tocó vivir. Esa compasión también implica un interés, y eso es lo que más me gusta, un interés de parte de él en poder alcanzarnos y satisfacer esas necesidades que están presentes. Eso es lo lindo que tiene la compasión. La actitud de Jesús hacia las personas, que el tema que toca conversar me hace pensar en el momento en que Jesús estaba en la cruz y en su oración dice: Padre, perdónalos. No sé, uno podría decir, bueno, él era Jesús, pero era ser humano que estaba sufriendo terribles, digamos, consecuencias del pecado y el pecado nuestro. Y él dice: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Claro, cuando no hay una visión de lo que es la misión de la iglesia, de actuar y de ministrar como Jesús, nuestra actitud a lo mejor puede ser un poquito diferente hacia las personas, ir con algún prejuicio quizás a ellas. Nunca esta persona se va a acercar a la iglesia. A veces tenemos estas cosas que nos vienen a la mente y algún día llegan a ser mejores cristianos que nosotros mismos. Los cambia el Señor. ¿Qué actitud hay que tener hacia las personas? Fíjese que dice aquí en Lucas 15:2, me parece que usted la había leído en la semana, pero dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Oiga, ¿no será que nos podrían criticar por eso también a nosotros? Claro, muchas veces nos cuestionan por el hecho de poder alcanzar cierto tipo, cierto grado de persona. Esto obviamente sin desmerecer, cuando hablamos de grado de personas tiene que ver con sentimientos, pensamientos, acciones que muchas veces difieren. Sin embargo, cuando nosotros vemos esa actitud de Jesús hacia ellos, debemos recordar que Jesús busca a las personas en el lugar donde están, pero también hay que hacer un detalle aquí y quizás aclararlo. Si bien es cierto, Jesús las va a buscar al lugar donde están o donde quiera que se encuentren, siempre las invita a salir de donde están y poder hacer de sus vidas algo nuevo. Por lo tanto, me gusta mucho la actitud de Jesús de incluir a las personas, de ir a buscarlas, pero con una intención, que esas personas puedan cambiar su vida, puedan ser diferentes, puedan marcar una diferencia. Estaba pensando en un texto que leímos durante la semana, que está en Mateo 5, 13 y 14, que habla de dos conceptos. Primero, de la sal y de la luz. Ustedes sal y luz.
Y pensaba, mientras preparaba este material, que la sal produce efecto cuando se coloca en una comida o en lo que sea. Pero si queda con uno, no tiene efecto. La luz exactamente lo mismo. Para que la luz apague las tinieblas, la luz tiene que entrar a las tinieblas y ser luz. Y este es un concepto que es muy básico en relación a ministrar como Jesús. Nosotros podemos ir, meternos, voy a decir así, de una manera en el barro, embarrémonos, pero no salgamos con barro, limpiemos mientras entremos a relacionarnos con las personas. ¿Le parece, pastor? Me parece, creo que es bueno que nosotros también podamos poner en práctica aquellas cosas que hemos recibido. Nuestra actitud, nuestra forma de ser, me atrevo a decir que aún nuestro rostro, la forma en cómo la gente nos ve, también nos debiera a nosotros permitir entender de que somos sal y que somos luz. Cuando hablamos de luz significa que nuestra forma de vivir tiene que ser totalmente contraria a lo que el mundo muchas veces percibe. Nosotros debemos tener una honestidad que va más allá de las circunstancias. Sean o no sean honestos con nosotros, nosotros debemos marcar la honestidad. Y eso también nos va a permitir que la gente vaya derribando prejuicios que tienen contra el cristianismo. Allí en Filipenses capítulo 2 versículo 15, mire lo que dice, porque hemos hablado que debemos ser luz verdadera, que la luz ha venido a este mundo, Cristo vino como luz, ¿no es cierto? Filipenses, hablándonos aquí, Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, la Biblia y Jesús no nos dice que nos separemos, nos metamos, nos insertemos, pero para que seamos, ¿qué? Luz en un mundo que está corrompido. Qué interesante eso, esta acepción, esta reflexión que hace acá. Mire, es también interesante porque nosotros dentro del contexto de misiológico, de cumplir la misión, lo vemos de la siguiente manera. Dios nos llama para salir del mundo, ¿ya? Y vivir un cristianismo para luego entrar al mundo y ser luz en el mundo. Es un principio interesante. Yo salgo del mundo, pero luego entrar al mundo. Pero con la diferencia tiene que ver con el interés. ¿A qué voy al mundo después que salí? No voy a ser partícipe de lo que el mundo hace, sino que ahora voy a hacer luz en el mundo. Entonces eso también habla de algo interesante. Dos ideas que vamos a conversar rápidamente en los momentos, el tiempo que tenemos. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Tomar ese ejemplo de él y también el ministerio sanador de Jesús, la primera parte. Aquí hay un texto que lo hemos conversado, Mateo 8:5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vio a un centurión, o vino a un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado, por favor, atiende esa necesidad. ¿Qué le parece ese incidente, pastor? Bueno, ese incidente está dentro del contexto del centurión romano. Lo hemos visto, lo hemos analizado también de que para los judíos hablar con un romano y sobre todo con un centurión romano era complicado. Incluso lo podemos ver nosotros hoy día cuando hablamos de lo que tiene que ver las Fuerzas Armadas. También hay ciertos prejuicios. Pero sin embargo Jesús, cuando Él se acerca a hacerle una solicitud, no mira quién es, no mira lo que Él hace. Simplemente mira a la persona que hay detrás. Y cuando se acerca a preguntarle, le dice el centurión, yo quiero que tú puedas sanar a mi siervo que está enfermo. Jesús toma una actitud, pero totalmente distinta para la época en la que él estaba viviendo, porque le dice, yo iré a tu casa y le sanaré. O sea, la intención de Jesús de ir a la casa, independientemente de quién fuera, marcó un antes y un después. Me imagino que los judíos de aquel momento, o los fariseos que constantemente estaban persiguiendo a Jesús, lo tenían que haber mirado con alguna actitud. ¿Cómo este va a ir a la casa de un centurión? ¿Cómo este va a ir a la casa de este? Sí, Jesús estaba dispuesto a ir donde quiera que se requiriera, mostrar su poder sanador, como también el evangelio que él mismo presentaba. Qué actitud de Jesús, ¿no es cierto? Cómo trata a las personas, en realidad extraordinario. Ese ejemplo deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Miramos personas detectables por la actitud que tienen, cómo son, pero a Jesús no le importó.
Se encontró con un hombre de fe porque él le dice, no señor, si tú das la orden, yo también doy órdenes. Tú eres una persona que puede dar órdenes y bastaría para que se sane. Y lo otro, si uno mira con detención el relato, dice, señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es el criado. El hombre tenía compasión, no era un hijo, no era la esposa, no era un pariente, sino un criado. Y un criado podría ser tomado como, en los tiempos de Jesús, como un siervo que buscó a otro y se acabó el problema, pero él estaba preocupado. O sea, había algo más importante dentro de esa persona. Ahora, esto nos lleva a pensar que Jesús miró a las personas también con un espíritu, con un ministerio sanador. Y de hecho hemos conversado acerca de unos textos que aparecen ahí en Mateo 9 en adelante. Entrando entonces, dice Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a una ciudad y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le parece una reflexión sobre este texto, pastor? La verdad es que cuando nosotros hablamos de... primero partamos por lo siguiente, había una necesidad inherente de que este paralítico fuera sanado de su parálisis, valga la redundancia. Había estado postrado, lo llevaron sus amigos y lo colocaron y lo presentaron a Jesús. Sin embargo, Jesús hace algo totalmente distinto. Lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí nos muestra un principio, y cuando nosotros hablamos de un principio es algo inmutable, que no se puede cambiar, que llama muchísimo la atención, y ese principio tiene que ver específicamente con que la enfermedad es consecuencia del pecado. Y sin embargo, el pecado es la separación que nosotros tenemos de Dios, y eso nos hace caer en un abismo profundo. Por lo tanto, aquí Jesús se preocupa primero de sanar su condición espiritual para luego sanar su condición física. Y ese orden es imperativo, no se puede cambiar. Primero, Él sana la condición espiritual y luego Él sana la condición física. Entonces, eso es lo que nosotros podemos recalcar. O sea, dentro de toda necesidad espiritual que es inherente, esa tiene que ser sanada completamente. Lo físico incluso pasa a ser en segundo plano. Ahora, quizás un paréntesis, nosotros no podemos llegar dando a una persona también a decirle tus pecados te son perdonados. Yo creo que eso lo puede hacer Jesús nomás en calidad de Dios. Claro. Pero sí podemos orar para que Dios perdone el pecado antes de. Recuerdo en una oportunidad tuve que visitar a una persona que estaba enferma. Vino a la iglesia un hermano a rogar que fuera, los ancianos, su señor estaba por morir. No se mejora con nada. Y fuimos a visitarla, conversé con él primero antes de entrar y me dijo algunas cosas que me quedaron dando vueltas en la mente, que algo estaba pasando extraño. Ella había sido una misionera extraordinaria y estaba en la cama allí. Pusimos alrededor de ella y antes de orar le pregunto, esas cosas que aparecen a veces, ¿y usted cree en Dios? Para orar para que la sanara. Y me responde, no creo, me dice. Entonces, cuando uno recibe este tipo de respuesta, no puede orar por sanidad de una persona, sino orar para que Dios ponga en su mente el creer, si no, no hay respuesta. Y siendo una persona tan comprometida con la iglesia, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado en su vida que llegó en ese momento a decir no creo? Qué terrible condición esa, yo creo, pero no sé al final, eso lo decide el Señor, ¿verdad? Pero igual oramos por ella y le contamos algunas de las cosas lindas que Jesús a veces hace en las personas y que Jesús es un ser real y que puede estar realmente con nosotros siempre. Una cuestión que no debemos olvidarnos nunca. Y Jesús puede sanar a las personas, digamos, de su lecho del dolor y hacerlas vivir, como usted lo contó, pastor, que Dios lo sana, pero con algún propósito tiene Dios para ello y eso uno tendría que agradecerle a Dios. ¿Se recuerda usted a esa mujer que tenía 12 años que padecía el flujo de sangre? ¿Cómo Dios la sanó? Así es. Pues. Ahora, lo importante también es destacar lo siguiente. Nosotros entendemos que la enfermedad es consecuencia del pecado. No necesariamente tiene una relación directa.
en el tiempo de Jesús tenían la tendencia a culpar a las personas que las enfermedades que les pasaban simplemente era porque habían pecado. ¿Ya? No, es la consecuencia del pecado, es inherente a la vida misma el dolor, el sufrimiento. Ahora, cuando Jesús se encarga o le entrega el perdón, dice, tus pecados te son perdonados, lo que debemos destacar de esto, nosotros no podemos perdonar pecados, pero el punto principal es este: los seres humanos necesitan una relación personal con Dios, y la comprensión de la vida eterna entonces llega a tener significado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos del perdón de los pecados, estamos hablando de la restauración de esa relación entre el hombre y Dios, que en algún momento se quebró. Vamos a ver los conceptos que estuvimos conversando durante la semana. La segunda parte del ministerio sanador de Jesús, yo creo que hay que detenerse a estudiar bien, con más profundidad, cómo Jesús actuaba como sanador y también lo que le importa a Jesús. El texto que tenemos como centro allí para conversar está en Mateo 4:23, un texto interesante para discutir, digamos, para conversar. Estaba pensando cómo Jesús, dice el texto, y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, cuando uno mira la situación que está pasando el país y el mundo, difícilmente podamos recorrer ahora con esta tranquilidad, pero hay otros medios que uno puede usar y Dios los ha provisto para recorrer las calles y dejar una palabra de ánimo, de esperanza en Cristo Jesús. Que se difunda, como dice el texto, y se difundió la fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, de diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le seguía, dice, mucha gente de diferentes lugares. ¿Qué le parece este andar de Jesús por toda Galilea? Jesús literalmente tenía un trabajo grande, pero sin embargo se centraba tanto en las personas que yo me imagino, y no que me imagina, la Biblia lo refiere así, que para Jesús fue un privilegio muchas veces poder sanar al doliente, poder ayudar al necesitado, poder estar con aquel que sufría. Y sin embargo, cuando nosotros vemos que este ministerio sanador de Jesús se abarcaba tres grandes áreas. Dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Ahora, nosotros entendemos también que la sanación es un resultado de varios elementos. Por ejemplo, cuando entendemos que hay enfermedades psicosomáticas, entendemos entonces que hay un problema a nivel emocional, a nivel mental. Y cuando nosotros nos centramos en la enseñanza de Jesús, que la gran mayoría, el 95% de la enseñanza de Jesús, siempre denotan en esperanza. Siempre denotan en esperanza. Que Él nos cuida, que Él nos busca, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda. Y cuando entendemos de esa perspectiva y permitimos que la Biblia nos enseñe, entonces muchas enfermedades emocionales, la angustia, la tristeza, pueden llegar a desaparecer, por la sencilla razón de que nos centramos en la esperanza más que en las circunstancias. Y eso es lo que Jesús hacía. Iba hablándole a la gente de lo que el reino de Dios significaba, de la intención del reino de Dios de salvarlo. Lo segundo, les predicaba el evangelio. Si bien es cierto, nosotros podemos vivir en un mundo, sentirnos seguros, siempre está la necesidad de un Salvador. Y esa necesidad está presente en la cruz de Cristo. Y por último, muchas personas eran sanadas físicamente, como también muchas personas eran perdonadas. Voy a poner el caso de la mujer adúltera. Ella no tenía de alguna forma alguna enfermedad física, pero sí sentía la culpa de sentirse una mujer que había traicionado, una mujer que había fallado. Y cuando Jesús le dice, tus pecados no te son perdonados, ni yo te condeno, vino para ella una sanidad emocional, vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay en Marcos capítulo 1:32 en adelante un incidente que quizás sería bueno comentarlo y quienes estudien profundizar más. Dice que llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. El 35, hay un detalle que es muy importante en esto. Trabajó todo el día, pero dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar del desierto y allí oraba. Pero luego, el 36, Simón le dice,
y le dijo, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Es extraordinario, el ejemplo del día anterior va a seguir con el otro día, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. La pregunta sería, ¿por qué Jesús se fue y no quedó allí? Bueno, la verdad es que aquí hay una idea que para nosotros debiera ser un principio, ya que nunca nos debiéramos olvidar. La pregunta es, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Y la Biblia dice que a salvar lo que se había perdido, que es el texto que comenzamos nuestra escuela sabática. Por lo tanto, nosotros vemos que la intención de Jesús es salvarnos, incluso por sobre sanarnos. Para Jesús, salvarnos es un imperativo, más que la curación misma. Por lo tanto, nosotros vemos acá que cuando nos enfrentamos a esta temática, de repente es difícil de entenderla, pero solo cuando estemos allá con Cristo en la vida eterna, cuando Él vuelva a buscarnos por segunda vez, comprenderemos lo maravilloso que fue el poder entender y aceptar este principio. No siempre el Señor nos va a sanar, no siempre el Señor a lo mejor va a actuar como nosotros lo vemos en la Biblia. A lo mejor tendremos algunos que vivir, que sufrir o pasar alguna dificultad, pero no nos olvidemos que la salvación para Jesús fue mucho más importante que incluso la sanación. Y en relación a lo que usted comenta, y en Mateo capítulo 25-31 hace un llamado, en realidad, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Interesante esa alusión que termina nuestro estudio, en realidad diciendo que al final Dios va a juzgar. ¿Y por qué va a juzgar Él? ¿Porque hemos sido buenos? ¿Porque hemos sanado? ¿Porque hemos visitado? ¿Cuál es la razón? Realmente el texto lo aclara más adelante. ¿Qué le parece, pastor? Bueno, la verdad es que para nosotros debe ser un texto fundamental porque está hablando aquí de una necesidad que tenían en este momento las personas. Entonces cuando Jesús le dice, permítame a lo mejor leerlo de manera textual, ¿ya? Cuando hablamos de juzgar, él dice lo siguiente, dice, entonces el rey dice, hablando de los de derecha y los de la izquierda, en este contexto de los corderitos y los cabritos, dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora añade, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero? Y él le responde, le dirá, de cierto digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y está hablando aquí de un contexto práctico. El cristianismo no solamente es una retórica o no solamente es el hecho constante de poder estar explicando lo que la Biblia dice, sino que primordialmente estar viviendo lo que la Biblia dice, estar preocupándose de las necesidades que las personas tienen como Jesús se preocupó de sus necesidades, con una actitud correcta, con una importancia que de alguna forma nos permite entender que la salvación tiene que ser nuestro punto primordial de partida. Bueno, agradecemos al pastor Hugo Fajardo Vicedo que ha estado con nosotros en esta semana, que el Señor lo bendiga, pastor, en su ministerio, y también a ustedes por haber estado en nuestras audiciones. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Un abrazo, muchas gracias por la invitación, que el Señor les bendiga y ahí nos estamos viendo en algún otro momento. Gracias, muchas bendiciones.